¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Tema 4. Sucesiones y progresiones. Sucesiones. Una sucesión es una función que va de los enteros positivos a los números reales, la cual se representa como a sub n entre llaves, y cuyos términos son a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta a sub n, para todo n mayor o igual que 1. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una sucesión cuyos términos son 3, 2 y 5 tercios. Entonces a sub n tendrá la siguiente forma, como n más 2 sobre 2. Veamos, a sub 1 sería 1 más 2 entre 1, y eso me da 3. A sub 2 sería 2 más 2 entre 2, y eso es 2. A sub 3 sería 3 más 2 entre 3, y eso es igual a 5 tercios. B sub n, sus términos son 7, 8, 9, 10. Entonces B sub n tiene la siguiente forma, como n más 6. Donde B sub 1 es igual a 1 más 6, lo cual me da 7. B sub 2 es 2 más 6, y eso me da 8. B sub 3, 3 más 6, y eso es igual a 9. Finalmente C sub n es n al cuadrado más 1. Entonces la sucesión C sub n sería aquella cuyos términos son 2, 5 y 10. Clase de sucesiones. 1. Sucesión creciente. Se dice que una sucesión es creciente si el valor de sus términos está aumentando, es decir, a sub n menor o igual que a sub n más 1. 2. Sucesión decreciente. Se dice que una sucesión es decreciente si el valor de sus términos está disminuyendo, es decir, a sub n es mayor o igual que a sub n más 1. 3. Sucesión constante. Se dice que una sucesión es constante si todos sus términos son iguales a un mismo valor, es decir, a sub n es igual a sub n más 1 igual a una constante k. 4. Sucesión monótona. Una sucesión es monótona si y solo si es creciente o decreciente. 5. Sucesión acotada. Una sucesión a sub n se dice que es acotada superiormente si existe un valor real tal que dicho valor real sea mayor o igual que cualquier término de la sucesión. Será acotada inferiormente si existe un valor real tal que dicho valor real sea menor o igual que cualquier término de sucesión. Y acotada superior e inferiormente si todo término de la sucesión es mayor o igual que un valor real y menor o igual que otro valor real. 6. Sucesión convergente. Si el límite de la sucesión a sub n, cuando n tiende al infinito, es L, diremos que la sucesión converge al límite L. Si no existe el valor del límite L, la sucesión será no convergente o divergente. Veamos un ejemplo. Me dicen, ¿a qué valor converge la siguiente sucesión? Entonces, para determinar la convergencia de esa sucesión, vamos a tomar el límite. Entonces decimos que el límite de a sub n, cuando n tiende al infinito, es igual al límite de n al cubo más 3n cuadrado más 10 entre 3n al cubo menos 2n más 5 cuando n tiende al infinito. Entonces vamos a dividir tanto el numerador como el denominador entre n al cubo. Entonces sería igual al límite de esta expresión. Entonces este n al cubo divide a cada término del numerador y también a cada término del denominador. Entonces dividimos en el numerador n al cubo entre n al cubo sería 1, 3n al cuadrado entre n al cubo sería 3 entre n, más 10 entre n al cubo, 10 entre n al cubo. Todo eso entre 3n al cubo entre n al cubo me queda 3, menos 2n entre n al cubo sería 2 entre n al cuadrado, más 5 entre n al cubo. Ahora recordamos que el límite de 1 entre n, cuando n tiende al infinito, es igual a 0. Entonces, esto hace que este límite sea 0, este acá también sea 0, este 0 y este también 0. Entonces, el límite de a sub n, cuando n tiende al infinito, es igual a 1 sobre 3. Por lo tanto, la sucesión converge a un tercio. Criterio de la razón. Dada una sucesión a sub n, donde el límite del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n, cuando n tiende al infinito, es igual a r. Entonces se cumple lo siguiente.
Si R es menor que 1, la sucesión converge a 0. Si R es mayor que 1, la sucesión diverge. Y si R es igual a 1, el criterio no afirma nada. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen determina si la siguiente sucesión converge o diverge. Entonces, un tercio, esto es igual a 1 sobre 3 a la 1. Un noveno sería 1 sobre 3 al cuadrado. 1 sobre 27 es 1 sobre 3 al cubo. Entonces, vemos que la sucesión toma la siguiente forma. A sub n igual a n entre 3 a la n. Entonces vamos a aplicar el criterio de la razón. Entonces decimos el límite de a sub n más 1 entre a sub n en valor absoluto, cuando n tiende al infinito, esto va a ser igual al límite de a sub n, lo podemos escribir como n más 1 entre 3 a la n más 1. Sobre a sub n es n entre 3 a la n. Simplificamos, se va un 3 a la n y me va a quedar n más 1 entre 3n. Entonces aquí podemos dividir entre n al numerador y el denominador. Y me queda 1 en el numerador y en el denominador me queda 3. Es decir, un tercio. Y eso es igual a la razón. Ahora, como la razón es un tercio y eso es menor que 1, decimos que la sucesión converge a 0. Progresiones. Progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de términos donde la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante llamada razón aritmética. Veamos, aquí tenemos una progresión aritmética donde a sub 1 es el primer término, a sub n es el término enésimo, r es la razón y n es el número de términos. Además, la razón se halla como la diferencia entre dos términos consecutivos, es decir, a sub 2 menos a sub 1, o a sub 3 menos a sub 2, o a sub n menos a sub n menos 1. Ahora, para calcular el término enésimo se usa la siguiente fórmula. A sub n es igual a primer término, a sub 1, más el producto entre la razón y el número de términos menos 1. El término central, si n es par, se calcula como la semisuma de los términos extremos, es decir, la semisuma del primer término y el término enésimo. Para el número de términos, la fórmula es la siguiente. La diferencia entre el término enésimo y el primer término dividido entre la razón y todo eso más 1. Para la suma de los n primeros términos sería igual al producto de ¿quién? Del número de términos y la semisuma del primer término y del término enésimo. O también 2 veces el primer término más el producto de la razón y el número de términos menos 1 dividido entre 2, todo eso multiplicado por el número de términos. O el producto entre el término central y el número de términos. Progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de términos donde la división entre dos términos consecutivos es una constante llamada razón geométrica. Aquí tenemos una progresión geométrica donde t sub 1 es el primer término, t sub n es el término enésimo, q es la razón de la progresión geométrica y n es el número de términos. Además, dicha razón se halla como la división entre dos términos consecutivos, t sub 2 entre t sub 1, t sub 3 entre t sub 2 o t sub n entre t sub n menos 1. Ahora, para hallar el término enésimo se utiliza la siguiente fórmula. Término enésimo se calcula como el producto del primer término y la razón elevado al número de términos menos 1. La suma límite es igual a la división entre el primer término y la unidad menos la razón. El término central se calcula como la raíz cuadrada del producto de los términos extremos, es decir, la raíz cuadrada del producto del primer término y el término enésimo. El producto de términos se calcula como la raíz cuadrada del producto del primer término y el término enésimo, todo eso elevado al número de términos. Finalmente, la suma de los términos se calcula como el primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1 entre la razón menos 1. Veamos un ejemplo de aplicación.
me dicen, dada una progresión aritmética y una progresión geométrica, ambas crecientes, si se sabe que los primeros términos son iguales a 2, además poseen el mismo tercer término y el onceavo término de la progresión aritmética es igual al quinto término de la progresión geométrica, haya la suma de las razones de ambas progresiones. Primero, para la progresión aritmética, sus términos serán a sub 1, a sub 2, a sub 3, así está, a sub n. A sub 1 es igual a 2 por el dato y r es la razón. Para la progresión geométrica, sus términos serán t sub 1, t sub 2, t sub 3, así está, t sub n. T sub 1 es igual a 2 por el dato y q es la razón. Luego me dice que ambos poseen el mismo tercer término, es decir, a sub 3 es igual a t sub 3. Por la fórmula del término enésimo, a sub 3 lo hallo de la siguiente manera: 2 más 2r y t sub 3 como 2q al cuadrado. Operamos y obtenemos que q al cuadrado es igual a r más 1. El último dato me dice que el onceavo término de la progresión geométrica, a sub 11, es igual al quinto término de la progresión geométrica, t sub 5. Entonces, por la fórmula del término enésimo, a sub 11 es 2 más 10r. Y t sub 5 sería 2 por q a la cuarta. Ahora reemplazamos 1 en 2 y obtenemos lo siguiente: 2 más 10r igual a 2 por q a la cuarta. Pero q a la cuarta es q al cuadrado y eso lo va al cuadrado. Como q al cuadrado es r más 1, sería 2 por r más 1 al cuadrado. Resolvemos esta ecuación y obtenemos que el valor de r es igual a 3. Este valor lo reemplazamos en la ecuación 1. Sería 3 más 1, 4, raíz cuadrada. Y el valor de q sería 2. Como nos piden, la suma de razones sería q más r, lo cual me da 5. Ahora te invito a que practiques con los ejercicios de la página 131 a 136 de tu libro de actividades.